Hola a todos, bienvenidos a este podcast académico sobre logística. Mi nombre es Jennifer y hoy en día junto con mi compañera Mariel estaremos desarrollando un tema que es clave en cuanto a la gestión empresarial, que vendría siendo el tema de la ubicación de instalaciones. Cabe recalcar que este tema viene siendo parte de la parte del curso de gestión de la cadena de suministros y este mismo tema forma parte fundamental de la cadena de suministros como tal, la cual integra, podemos decir que procesos tanto de abastecimiento como lo son también de almacenamiento y distribución de productos, que a la vez el conjunto de estos permite que toda la organización al final funcione de una manera que pueda resultar tanto eficiente como coordinada. Así es, Jennifer. La importancia de este tema radica en que la ubicación de instalaciones no es una decisión operativa cualquiera, sino esta es una decisión estratégica para las empresas que impacta directamente en sus costos. La eficiencia de esta y su nivel de servicio al cliente, como nos señala Corporate Mail, la cadena de suministros abarca todas las etapas involucradas directas o indirectamente en la satisfacción de la demanda de los clientes de una empresa. Lo que a esta la evidencia que una mala localización puede afectar toda, toda la operación. Sí, claro, ¿verdad, Mariela? Me parece muy acertado ese punto. También me gustaría recalcar que además, eh, para mí el objetivo principal que tiene este tema de la ubicación de instalaciones, siento que es más que nada poder hacer que se logre encontrar la localización que sea como más factible, podría decir que incluso posible, que a la vez le permita tanto a las empresas que le instalen minimizar costos y a la vez distancias, porque de esta manera yo considero que se puede llegar a lograr pues, que la operación resulte un poco más eficiente. En este sentido, me gusta mucho destacar que puedo decir que esta operación o esta decisión en realidad lo que al final termina siendo es incluso que se pueda optimizar tanto los costos como la relación con los puntos de tanto puede ser como distribución. Al final también esto termina reforzando mucho la parte del carácter estratégico. Jennifer, también es importante mencionar que estos procesos implican analizar múltiples factores, como por ejemplo lo son la cercanía de los clientes, la competencia, el espacio disponible y otros elementos del entorno, porque según Contemporary, estos criterios ayudan a definir lo que se considera la mejor, o sea, la ubicación, reduciendo la incertidumbre en la toma de decisiones. Sí, claro, Mariel, exactamente. Eso lo considero un factor clave. Pero sabes que también para mí es un factor clave cuando uno considera eso mismo que tú mencionaste, esas decisiones, pero cuando estas llegan a un punto que son a largo plazo y al final pues terminan requiriendo una inversión que pues puede decirse que es considerable, por no decir que puede llegar a ser muy alta incluso, por lo que al final, si uno se jala una torta diciéndole de lenguaje informal a mi querida y estimada amiga, no puede ser al final algo que uno pueda decir, lo voy a modificar porque termina siendo un tema muy serio. ¿Y por qué digo esto? Porque como lo menciona Baloud, al final una mala decisión puede llegar a afectar de forma negativa, claramente, el desempeño organizacional y todo esto pues conlleva en que al final se aumenten los costos logísticos y al final pues se hace que sea indispensable un análisis detallado antes de elegir para al final pues diciendo así de esta forma pues no cometer errores que puedan tener un valor muy significativo. Bueno, Jennifer, para empezar a profundizar un poco más en lo que es el tema de la ubicación de instalaciones, esta consiste como en seleccionar lo que es el lugar más adecuado para así que las empresas establezcan sus centros de operaciones como las bodegas, las plantas o sus puntos de distribución con el objetivo de que puedan optimizar el funcionamiento de la cadena de abastecimiento. Este proceso se realiza principalmente en lo que es la etapa de planificación estratégica, ya sea cuando una empresa inicia sus operaciones o cuando esa también busca expandirse hacia nuevos mercados. Sí, claro, Mariel, muy acertado en lo que mencionas, porque ya y al final, para tomar una decisión con tanto peso,
que se tienen que analizar de manera muy profunda diversos factores que al final terminan teniendo peso relativo en esto. ¿A qué quiero yo decir factores? Esto lo podemos mencionar como cuando estamos hablando de cosas como qué tanta cercanía tienen los clientes y los proveedores o las personas que se vayan a involucrar con esto. También otro factor que considero importante es indispensable en realidad son los costos de transporte. También la disponibilidad de infraestructura que pueda existir en la zona, la mano de obra y pues, en general todas las condiciones del entorno. Pues al final, según SlideShare, esta decisión o estas decisiones que se toman son tan esenciales en cuanto a la estructura de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque cuando digo esenciales es que estos al final van a ayudar a que se puedan pues, definir todos los puntos estratégicos que de forma indirecta o indirecta van a influir en todo lo que va a ser al final pues, el flujo de los productos que al final pues, termina conllevando en llegar al cliente final, claramente. Eso es cierto lo que usted dice, porque una adecuada ubicación permite mejorar en gran manera la eficiencia de la logística, porque como usted dice, se reducen costos y ofrece un mejor nivel de servicio. Por el contrario, una mala decisión puede generar retrasos, mayores gastos, problemas operativos a largo plazo, eso afectando el desempeño general de las empresas. Sí, claro, Mariel, sabes, ahora que tú culminas hablando sobre eso, me llega a mi mente que en este mismo proceso que estamos hablando, pues obviamente se termina bien involucrado actores y recursos. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Al final, pues tomar decisiones de localización se terminan pues influyendo o se tienen que incluir más bien otros factores como pueden ser tanto la instalación de plantas de producción o también dónde van a estar los centros de distribución o también factores indispensables como los puntos de venta, claro está. Y esto al final pues termina haciendo que se tengan que asignar otros puntos como pueden ser una correcta asignación de los clientes a las mismas. Y también este mismo último punto conlleva a que se tengan que determinar también la capacidad que van a tener estas instalaciones como tal dentro de la cadena de suministros. ¿Qué tanto van a poder abarcar? A eso es lo que me refiero contigo. Tienes razón de lo que estás diciendo, porque esas decisiones son especialmente complejas porque implican considerar costos muy elevados, tienen un impacto estratégico a largo plazo. Porque no sé si recuerdas, pero según Daskin, son de las decisiones más difíciles dentro del diseño de la cadena de suministros, debido a la naturaleza y al nivel de inversión que se requiere para estos. Sí, claro, Mariel. Sabes, ahora que, bueno, que tocaste este punto, me llega a la mente otro punto muy indispensable. Bueno, que esto al final se termina relacionando con los modelos de localización. No sé si lo recuerdas, que al final estos, bueno, el propósito que estos tienen como tal es pues ayudar a las personas a que puedan lograr, como digamos, podría decirse que encontrar la mejor ubicación que se les sea posible para que puedan al final pues terminar de satisfacer toda la demanda que tengan los clientes, obviamente, claro, está bajo ciertas restricciones. Y bueno, al final también hay un modelo de HAL y Mover que explica que al final pues estos modelos van a terminar permitiendo que, bueno, que se pueda seleccionar un conjunto óptimo de instalaciones que al final pues considerando diferentes tipos de variables, claro está. En ese momento recuerdo uno de los modelos, es el P-Centro, que recuerdo que este tiene como objetivo minimizar la mayor distancia entre un punto de demanda y la instalación más cercana. Esto ayuda a que se enfoquen en reducir el peor escenario posible que pueda suceder. Sí, claro, claro, ahora que usted lo menciona, sí. Sí, recuerdo mucho, yo creo que también de la mano con estos había otro tipo de modelo que era la P mediana. Um, sí, se parece un poco al que tú me acabas de mencionar, pero yo recuerdo que en este caso la P mediana buscaba más que nada era, bueno, minimizar la distancia total que iba, bueno, que va a existir entre tanto los puntos de demanda como los puntos de las instalaciones, claro está. Y al final, pues este mismo P mediana lo que hace es que yo recuerdo que lo que hacía era que tomaba en consideración la cantidad de demanda que iba a tener cada punto al final. Y lo que hacía era que al final pues permitía que era, yo recuerdo que como una distribución más equilibrada, no sé si estoy en lo correcto.
Sí, sí, estás en lo correcto. También encontramos, ¿de acuerdo? El modelo de múltiples productos con capacidad, donde eso lo que sucedía era que se analizaban plantas o almacenes, los clientes, para así reducir los costos totales de las operaciones y transporte. Sí, claro. Sí, sí, claro, lo recuerdo. ¿Sabes que ahora que estamos hablando de estos, yo creo que había como un modelo que abarcaba casi que todos estos que eran el location routing? No sé si lo recuerdas. Porque a lo que también he entendido o lo que logré captar de este es que al final era como un mixto de todo porque al final terminaba integrando todo lo que eran las decisiones de la ubicación y también recuerdo que asignaba a los clientes y las rutas de distribución que esto iba a tener. Y el propósito que se tenía principal era como obtener las soluciones más completas, es decir, que fuera más eficiente para que se lograra pues al final terminar de una mejor manera trabajando dentro de la misma cadena. Ahora que menciona esto, Jennifer, me vino a la mente uno de los procesos más importantes. Es una herramienta que utilizan los administradores para, ¿cómo te digo? Para considerar si una opción es viable o no, que es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo este representa de una manera visual todo el proceso que sigue la empresa para tomar, como te digo, una decisión sobre la ubicación de instalaciones. Claro, Mariel, el diagrama de flujo, cómo se nos fue a pasar este punto tan importante. Sí, claro, yo recuerdo que, bueno, en base a mi experiencia, este diagrama, pues al final, pues nos termina permitiendo observar demasiado al final cómo es que se inicia el proceso desde, podemos decir, desde que se identifica la necesidad de querer ubicar una instalación, digamos que ya sea por la creación que tenga una empresa X o incluso por la expansión de otras ya existentes. Y al final, como a partir de ahí, de este punto, pues se termina iniciando un análisis, podemos decir que un poquito más detallado, sobre todos los otros tipos de factores que pues resulten ser relevantes en el proceso. Sí, Jennifer, entre esos factores se incluyen lo que son, por ejemplo, ¿qué te diré? Es muy importante tener lo que es la cercanía a los clientes, los proveedores, lo que son el costo del transporte, la infraestructura disponible o hasta la mano de obra. Es muy importante todo esto. Algo que también quiero mencionar que me parece sumamente importante, que son las condiciones del entorno, porque todos estos aspectos son fundamentales dentro de la toma de decisiones. Sí, claro, Mariel, de hecho cada uno de los puntos que tocas sobre que terminan influyendo directamente en esto es demasiado productivo. ¿Por qué? Porque al final de estos mismos, al final se integran en el mismo diagrama y hasta al final pues va a permitirse que se pueda, pues tengo entendido, o bueno, en base a mi experiencia claramente, como lo mencioné anteriormente, se termina mostrando cómo se puede realizar la evaluación, pues teniendo en cuenta diferentes alternativas, claro está, como la ubicación o incluso también en otras ocasiones comparando opciones posibles mediante tanto pueden ser criterios, me gusta mucho verlo como la parte de criterios cuantitativos e incluso cualitativos, porque al final tener en cuenta estos ambos factores pues terminan permitiendo que se pueda reducir un enorme margen de error, Mariel. También se puede observar, Jennifer, la relación que tiene este con los modelos de localización. Estos nos sirven como herramientas de apoyo para así poder analizar las distancias, los costos y la eficiencia de la distribución. Sí, claro, claro que sí. Bueno, al final, eh, bueno, yo siento, Mariel, que este proceso al final concluye con, bueno, concluye al final pues permitiendo que se pueda seleccionar la alternativa que pueda ser un poquito más factible y también pues termina también ayudándonos cómo se puede implementar la misma. Y esto me gusta mucho porque al final implica que todo lo que va a ser el proceso de inversión, la parte de la planificación operativa y también al final pues la misma integración de esta dentro de la cadena de suministro me parece muy fascinante en realidad. Sí, Jennifer, a mí me parece que el diagrama es de gran ayuda porque este facilita la comprensión de todo el proceso, nos permite visualizar cada etapa, si tenemos que mejorar, las decisiones que tenemos que tomar.
Y es de gran ayuda para la empresa porque, como te digo, al final nos ayuda a decidir si está bien, si es rentable o si no es rentable. Sí, claro, al final termina ayudando a poder tomar la decisión que pueda ser más estratégica y más factible dentro de una empresa. Bueno, Jennifer, ahora me gustaría que habláramos sobre ventajas y desventajas que tiene lo que es la instalación de ubicaciones. Estaba pensando que una de las principales ventajas que tiene la ubicación de instalaciones podría ser como su correcta ubicación. Esto nos permite mejorar el desempeño general de la empresa y así también se facilita el cumplimiento de sus objetivos. Como mencionó García, este nos dice que la decisión influye directamente en el éxito o el fracaso de las operaciones empresariales. ¿Qué opinas de esto? Sí, claro, Mariel. ¿Sabes qué? Ahora que tú mencionas esta misma, bueno, ventaja desde el punto de vista, me llega a la mente algo que una vez leí sobre Algebaisa, que fue una ventaja que considero que también es muy importante, que tiene relación con la reducción de la parte de los costos de logística y también, pues al final, la mejora de la misma distribución. Yo recuerdo que Algebaisa nos había dicho que algo así como que al final una adecuada ubicación de los almacenes iba a terminar pues permitiendo que se pudieran pues resultar pues, como disminución o optimización de costos de transporte y pues al final este mismo factor termina mejorando pues todo para la eficiencia en la parte de la gestión logística. Sí, como le digo, como hay ventajas, también hay desventajas. Y se me viene una que es una de las desventajas, como la alta inversión que requiere y la dificultad para modificar la ubicación una vez establecida. O sea, que una vez que se decide esto, no se puede estar cambiando así porque así, porque su precio es demasiado alto. Sí, claro, exactamente. ¿Por qué? Porque es un proceso que es demasiado complejo. Hay que ser demasiado cuidadoso, demasiado tedioso cuando se van a tomar en cuenta esos factores. Yo recuerdo que una vez, me parece que fue la Universidad Mar de Plata, en uno de los tantos documentos que leí, había indicado que pues al final esta misma complejidad, como tú lo mencionas, un error, lo que sea, puede resultar catastrófico. ¿Por qué? Porque si al final, si no se realiza un análisis adecuado, pues termina viéndose afectado en la parte monetaria y claramente no es factible para ninguna de las dos partes que esta parte suceda. Jennifer, ahora que estamos hablando de cosas negativas, por así decirlo, ¿cuáles crees que sean los problemas más comunes que se encuentran? Yo pienso que podría ser como la determinación de la ubicación óptima, que esto considera la capacidad de las instalaciones, la variabilidad de la demanda y los costos que tienen los transportes, como lo plantea Calimón. Claro, claro que sí, ahora que también mencionas parte de transportes, pues ya que se va de la mano, pues termina siendo también involucrado la parte del ruteo de vehículos. ¿Por qué? Porque al final, donde se tienen, bueno, donde en realidad se deberían de definir rutas eficientes, se tienen que considerar factores, como que, cuando digo factores, quiero hablar como factores tanto de puede haber tráfico, puede estar muy saturado, pueden ser zonas muy transitadas, pueden ser zonas conflictivas, y a la bien, bueno, a la bien no, sino que también a la vez los tiempos de entrega que estos van a tener. O sea, considero que ambos factores van de la mano. Otro de los problemas, pienso que es la optimización de redes de distribución, donde se busca equilibrar costos con eficiencia. Sí, claro, claro que sí. Y al final de esta misma parte también viene siendo derivada la parte de la gestión de residuos. ¿Por qué? Porque al final, eh, cuando, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, la gestión de residuos termina pues implicando bueno, determinar tanto una ubicación que pueda resultar óptima, así como también considerar factores ambientales y regulatorios, pues al final termina añadiendo una mayor complejidad al proceso, considero yo. Jennifer, me parece interesante este tema, la verdad, yo por mí me quedaría todo el día hablando de él, pero me gustaría que concluyéramos mencionando como ¿qué te digo? Lo que es la ubicación de instalaciones, porque esta representa lo que es una decisión importante dentro de la cadena de suministros, porque
como hemos mencionado, esta influye directamente en lo que es los costos, la eficiencia operativa, el nivel de servicio, básicamente las cosas más importantes que tiene una empresa. Sí, claro, Mariel. Al final, pues considero que a lo largo de todo lo que hemos venido abarcando, todo lo que hemos estado conversando, siento que en alguna manera se logra evidenciar un poquitico que al final el punto más importante o a lo que queremos llegar es que el hecho de elegir correctamente la ubicación al final va a permitir que se termine mejorando todo, por así decirlo, entonces decir que se termine mejorando tanto la parte de lo que vendría siendo la distribución de los productos, que también se puedan terminar optimizando todos los recursos que se vayan a ver involucrados. Y pues al final todo esto termina haciendo que el proceso sea más fácil, es decir, termina facilitando todo el cumplimiento de los objetivos que tenga cada una de las entidades que lo vaya a aplicar. Sí, Jennifer, también es importante mencionar que esto no es un proceso simple, porque esto se requiere de un gran análisis donde se deben analizar múltiples factores como qué tan cerca están los clientes, en cuánto va a salir el costo del transporte, la infraestructura. Es demasiado lo que se debe analizar para que sea eficiente. Sí, claro, claro. Nadie dijo que esto tenía, bueno, que esto podría ser un proceso fácil. Para no, es demasiado tedioso. ¿Por qué? Porque son decisiones a largo plazo. ¿Y qué quiere decir decisiones a largo plazo? Que van a implicar demasiada plata, demasiada inversión inicial. Entonces, pues considero que al final termina siendo fundamental que antes de empezar a realizar en otros factores, se tenga en cuenta que es más factible que se realice mejor un análisis detallado previo antes de tomar cualquier decisión para que al final pues termine siendo aquella que resulte de forma más factible y más beneficiosa para todos los procesos. Para finalizar, me gustaría mencionar algunos consejos finales o recomendaciones. Podría ser, como por ejemplo, que se recuerde que es fundamental analizar de manera detallada, recuerden, detallada, todos los factores involucrados antes de que se tome una decisión de ubicación, ya que esto tendrá un impacto directo en el desempeño de la empresa. Sí, claro, Mariel, también es muy importante, ahora que mencionas esto, eh, tener la oportunidad, si uno puede también apoyarse de un modelo de localización, porque al final estos están para lo que están, para hacer un apoyo, como su nombre lo menciona, porque al final pues terminan permitiendo que evaluar diferentes escenarios sea mucho más sencillo, claro está, y a la vez también terminan pues favoreciendo que la toma de decisiones pues sea un poquito más sustentada, un poquito más informada, no nada más ahí a factores al azar. Y tiene la ventaja de que al final, si uno toma decisiones de forma informada, termina reduciendo también la parte de la incertidumbre y de la mano, pues considero que también pues se termina minimizando el riesgo de que en el proceso puedan cometerse errores que resulten muy considerables. También, Jennifer, recuerde que otro consejo importante que se debe tomar en consideración es que los factores cuantitativos como cualitativos son importantes, no solo los costos. También recuerde que es importante como los aspectos como lo que es el entorno, la competencia o inclusive las condiciones del mercado. Es por esto que yo te he venido diciendo que siempre es recomendable y factible que se tome en consideración realizar un análisis a largo plazo. ¿Y por qué? Porque al final estos mismos factores que tú me mencionas terminan influyendo demasiado en ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque terminan implicando una inversión demasiado elevada y si uno se jala una torta, diciendo de esta manera, son demasiado complicados a la hora de modificar una vez ya se hayan implementado. Es demasiado complicado darle vuelta a eso. También es importante recordar que antes de elegir una ubicación definitiva, se deberían evaluar varias alternativas primero para estar seguro de que es la correcta. Realizar todo el proceso que hemos dicho como un diagrama de flujo, qué ventajas, qué desventajas nos dan estas ubicaciones para así poder elegir una
ubicación adecuada, porque como lo hemos mencionado durante toda la entrevista, es un costo muy alto, o sea, la inversión de esto. Sí, claro, Mariel, ¿por qué? Porque al final, si se toma una buena decisión en lo que vendría siendo la localización, al final eso termina siendo demasiado beneficioso. ¿Por qué? Porque terminamos reduciendo los costos. Además de que también termina siendo que el proceso pues culmine siendo un poco más eficiente y que tanto la distribución así como el nivel de cliente sea el más óptimo que se pueda llegar a lograr. Y esto al final quiero decir que todo este conjunto de factores que hemos estado mencionando, el propósito de estos como tal cuando se quieren integrar es que contribuyan al éxito general que pueda tener cada organización que implemente cada uno de estos objetivos mencionados de la forma eficiente. ¿Por qué? Porque al final termina siendo beneficioso para estas mismas. Bueno, Mariel, ya me pareció que esta charla fue demasiado retroalimentatoria. Siento que, no sé, tanto tú como yo, a lo mejor sí sabíamos estos puntos que mencionamos, pero juntas logramos eh, hacerlos un poquito más sólidos, logramos entenderlos un poquito mejor. Te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy para poder hablar sobre lo que fue la ubicación de instalaciones. Esperamos que aquellas personas que tengan la oportunidad de escucharnos hayan logrado aprender bastante sobre esto. Muchísimas gracias a todos, Mariel, por tu compañía. Jennifer, un placer estar aquí. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio con usted y poder comentar de ese tema tan importante como lo es la ubicación de instalaciones. Y como dijiste, espero que nuestros oyentes hayan logrado entender y les haya quedado claro.